Bueno, jóvenes, buenas tardes. Qué dicha volverlos a tener nuevamente por aquí. Hoy ya en la última tutoría correspondiente a lo que es novela hispanoamericana. Ya digamos, bueno, en la recta final, ¿verdad? Eh, si Dios quiere, ya nada más les falta elaborar en ese caso un proyecto. Ok, a ver. Estoy abriendo aquí un documento. Ok, estamos entonces en la última semana, ¿verdad? De tutorías. El jueves 18 de agosto. Esa es la fecha que ustedes tienen que va a abrir, digamos, el proyecto número 3. Eso es lo que dice, digamos, las orientaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ah, bueno, es que si no me equivoco, ustedes antes era de martes a sábado, ¿verdad? Pero esta vez les quedó de jueves a lunes. Bueno, entonces se supone que abre el jueves 18 de agosto, o sea, el siguiente, este jueves no, sino el siguiente, a las 9 de la mañana, y finaliza el lunes 22, ¿verdad? A las 11:55 de la noche. Pues, no sé, digamos, como siempre, aconsejarles, ¿verdad? En la medida mayor posible que ustedes ahí puedan, bueno, desarrollar el proyecto sin ningún contratiempo, ¿verdad? Y bueno, prácticamente los proyectos todos siempre llevan como una misma línea, ¿verdad? Que es, digamos, una cita, explicar, dar ejemplos, ¿verdad? Y obviamente es todo lo correspondiente al capítulo 3 y 4 de la unidad didáctica, a la tercera parte de la antología y en ese caso a la novelita Aura. Eso, digamos, serían digamos, los temas, por decirlo así, que entrarían en este tercer proyecto. Bueno, como yo les dije en la primera tutoría, con solo el hecho que hayan entregado el primer y el segundo proyecto, ¿verdad? Que las notas sean ahí, digamos, aceptables, ya, digamos, ustedes van como, digamos, por buen camino. Ahora nada más queda elaborar este tercer proyecto. Eh, Como siempre, ¿verdad? Los mismos consejos, que ustedes no dejen todo para última hora. Por el contrario, ojalá que ya entre sábado y domingo ya estén entregando su proyecto. Aparte que tal vez muchos de ustedes trabajan y digamos pues les queda como un poco difícil la entrega en ese caso para el lunes, ¿verdad? Más que el lunes uno está un poco cansado y todo el asunto. Entonces, pues el consejo que se les da es ese, ¿verdad? Que no dejen la entrega, digamos, para última hora.
No sé si alguien tenía alguna pregunta del tercer proyecto o algo así, o algo, digamos, referente a lo que son las notas y todo esto, o está todo clarito. Bueno, lo importante es eso, que uno tenga bien presente, digamos, lo que es la nota, la fecha para la entrega, ¿verdad? En ese caso del proyecto, y que no deje pasar, digamos, la fecha final, ¿verdad? Para la entrega. Recuerden que son solamente 3 trabajos que tenían que hacer y como les dije, ahora las tutorías finalizan creo que ahora el sábado y la siguiente semana ya harían el último proyecto. Por otro lado, bueno, hace 15 días, era 25 de julio, ahí se les envió, digamos, un mensaje explicando que no había, digamos, que nos iba a dar esa tutoría en línea por el feriado, ¿verdad? Para respetarles también el feriado a ustedes. Entonces, lo que se hizo fue que yo, digamos, grabé la tutoría y ahí, digamos, se les envió. Ok, entonces, vamos a ver. Por aquí, ¿verdad? Me parece que no han tenido grandes problemas en lo que son entregas de trabajos y todo esto, porque de ninguno ha dicho, ¿verdad? Que algo así como que no encuentran el lugar para entregarlo, o digamos alguna duda de estas. Como les dije, ya nada más queda la entrega del proyecto número 3. En el caso mío, vamos a ver, ahora que estoy pensando en eso, yo anoté que el chat en línea iba a ser martes y lunes y martes, me parece que había anotado yo. Entonces, cualquier cosa, sí, ahí, digamos, vemos a ver, porque, bueno, la verdad, digamos, ningún estudiante ha ingresado a ese chat, no han habido grandes contratiempos. Pensemos en que podría ser el chat para ese jueves que abre, de 7 a 8 de la noche. Entonces, ese sería, digamos, el chat por aquello de que alguien tenga alguna duda. Ok, salimos por aquí. Ok, la idea es que veamos esta presentación. Bueno, ahí digamos ya estoy presentando cuarta tutoría de novela hispanoamericana del siglo XX y el nombre mío al servicio para cada uno de ustedes. Vamos a ver, que estas computadoras a veces se ponen un poco rejegas. Como les dije al principio, los capítulos, ¿verdad? Vamos a cerrar la cámara para no interferir mucho. Los capítulos que se van a analizar es el capítulo número 4 de la unidad didáctica, los nuevos desafíos de fin del siglo XX, la tercera parte y la tercera parte de la antología. Dice, breve contextualización histórica. Eh, Dice que se profundiza, vamos a ver, dice que se va a profundizar, se da el derrumbe del régimen soviético, ¿verdad? Estamos hablando es acerca de los desafíos del del siglo XX. Entonces dice, bueno, que ahí se profundiza más en las problemáticas, en los temas de actualidad.
se da el derrumbe del régimen soviético. Dice que Europa del Este presenta repercusiones planetarias. Dice que se va a presentar un acuerdo de paz en Centroamérica y van a caer los últimos regímenes dictatoriales, ¿verdad? Bueno, como bien sabemos, tal vez digamos no en todos los lugares, ¿verdad? Porque todavía pues hay dictadura, ¿verdad? Por ahí, en algunos países. Luego tenemos lo que es este milenarismo. Dice que es aquellas personas que le temían, digamos, en ese cambio al cambio, digamos, del siglo. Me acuerdo yo que cuando iba a llegar, digamos, el año 2000, pues bueno, algunas personas se habían quitado la vida, estaban asustados. Siempre, digamos, se supone que a través, digamos, del tiempo, siempre cuando se iba a cambiar, digamos, de siglo, en ese caso, digamos, del milenio, pues habían como muchas creencias, ¿verdad? Acerca del fin del mundo, de los últimos tiempos. Entonces, digamos, bueno, lo que es el milenarismo, pues se trata de eso, ese temor que había. Ok. Dice signos y condiciones de la novela escrita en los finales del siglo XX. Dice que hay una gran apertura en cuanto a las escrituras y la diversidad temática. Ahí, digamos, podríamos pensar también un poco en que, digamos, antes, como que, digamos, la escritura, eran como pocos los que utilizaban la escritura para hacer como denuncias o, digamos, en ese caso, demandas. Entonces dice que hay una gran apertura y dice que se va a presentar una diversidad como más amplia, digamos, en lo que era, digamos, la temática. Por ejemplo, digamos, ya la gente como que se animaba más a escribir acerca de sus intereses, sus deseos. Ya vemos que hay más literatura, digamos, de los grupos más marginales, ¿verdad? O digamos, de los pequeños grupos sociales. Ya digamos como que se va conociendo más acerca del vivir de ellos, del sentir. Incluso aparece alguna literatura hasta con un lenguaje más vulgar, ¿verdad? Más directo, para exponer, para representar el sentir, digamos, de cada uno de ellos. Bueno, underground dice que es la contracultura y la contracorriente, ¿verdad? O sea, hoy, digamos, eso es lo que nos dicen, que no hay que ser como parte, tal vez digamos como del montón. Entonces, muchos escritores también se caracterizan precisamente por presentar una literatura tal vez en la que se hablaba abiertamente de los conflictos que hay, digamos, en cada uno de los países, cómo vive, digamos, en ese caso la gente ante una dictadura, podría ser o digamos a veces las presiones políticas. Entonces, bueno, incluso en muchos países lo que hacen es que exiliaban, digamos, a los escritores, como pasó aquí en Costa Rica, porque los tildaban de izquierdistas, personas, digamos, que no, este,
como que iban en contra de los intereses gubernamentales o digamos, como que hablaban más concretamente en contra, digamos, del gobierno, de sus políticas, de sus intereses y entonces, digamos, lo que hacían era tratar como de quitar aquella piedra del zapato, como pasó aquí en Costa Rica en ese caso con Carmen Lira, ¿verdad? Que se fue al final de los días para México. Bueno, no se fue, sino la fueron, ¿verdad? Tuvo que irse en ese caso. Ok, dice, el arte de la novela. Este, Postbón. Dice que se inclina por otros modelos de narración y de representación. A veces, digamos, un personaje humilde era, digamos, como el más llamativo para como uno de los personajes principales, ¿verdad? En la obra. O digamos, se, se le daba una mirada a cómo vivía la gente de la clase baja, los campesinos, ¿verdad? Los guerrilleros, y ya no era tan importante, digamos, el político, o digamos, en ese caso, los jefes ahí, sino, en ese caso, como los más humildes. Los personajes, digamos, que se elegían eran individuos de como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Más bien a veces parecía como que estaban narrando la historia de algún vecino o de alguna persona, digamos así. Bueno, aquí en Costa Rica también se presentaron, digamos, obras, tal vez no tanto novelísticas, de gente que le tocó vivir, digamos, o digamos, con una experiencia ahí, ¿verdad? Un poco más sangrienta, como una realidad más naturalista, ¿verdad? Más cruel. Y se contaba todo, pues, abiertamente. Bueno, carnavalesco, subversión a la crítica y a la sátira. Bueno, dice que lo que es la literatura carnavalesca, este, bueno, se da principalmente como un desahogo, digamos, del pueblo en contra de sus representantes. Incluso, bueno, aquí, digamos, en nuestro entorno uno, digamos, escucha ahí cuando dan, en ese caso, los toros, ¿verdad? Que hacen bromas en contra de la iglesia, de la religión, de los políticos, los remedan, ¿verdad? Dice que se da una sátira, hacen una crítica, se burlan, digamos, directamente de ellos y todo eso es como parte como de la fiesta, ¿verdad? Pero por medio, digamos, de la fiesta, se da, el pueblo como que expone o viene a resaltar lo que sienten, ¿verdad? En medio, digamos, del carnaval. Por otro lado, tenemos lo que es el graffiti. Dice que es otro de los medios, digamos, de crítica social, ¿verdad? Dice que son relatos urbanos de raíz popular. Un momentito, por favor. Ya regresé. Es que fue que al carro se le activó la alarma, entonces mejor se la fui y se la desactivé. Sí, entonces digamos, el graffiti.
muy utilizado, digamos, también por los jóvenes. Este, entonces, ellos por medio ahí, digamos, de la escritura, del dibujo, pues también van a utilizar el graffiti con el objetivo, digamos, de denuncias sociales, ¿verdad? Bueno, lo que es la música popular, dice que se va a presentar nuevas líricas, van a ser como rimas más populares, se da, digamos, lo que es el enfrentamiento y obviamente no va a faltar lo que es la crítica social. Hoy, digamos, muchas personas hablan, digamos, en contra del reggaetón, por el tipo, digamos, de letra que se utiliza, ¿verdad? Que incluso algunos, hasta dicen que se le quita la música, digamos, a una canción de reggaetón y lo que queda es un señor o un viejo, ¿verdad? Hablando tonteras a una mujer. Eso es lo que, digamos, al final queda. Entonces, eh, digamos, hay personas que tal vez sí lo van a utilizar desde ese punto de vista, otros, digamos, sí lo van a hacer más como una crítica social. Bueno, canciones como más populares o como más de ahora, digamos, del tiempo. Bueno, estaban estas las canciones de Trova, ¿verdad? Que ya algunos, digamos, han fallecido. Bueno, Roberto Carlos, dentro de su repertorio, ¿verdad? Tenía canciones también de crítica social. José Luis Perales y otros, digamos, más, como más, digamos, más modernistas. Ok, entonces, s- dice síntesis de lo que es la novela escrita del siglo XX. Entonces, ¿cuáles son las principales características de la novela escrita del siglo XX? Tenemos, bueno, que hay una apertura temática, dice que hay más interés por las culturas populares, dice que la literatura escrita por mujeres, ¿verdad? Y después dice que interés por atraer, en ese caso, lectores. Es algo muy curioso porque hasta cierto punto se dice que aquí en Costa Rica eh, hay como mucho machismo, ¿verdad? Y tal vez uno que es de aquí, uno dice, no, es que la gente exagera y todo el asunto. Sin embargo, pues tal vez digamos sí se podría en ese caso presentar, sobre todo también en los trabajos que se dan aquí, digamos, en Costa Rica, uno puede observar ahí cómo hacemos una gran división, ¿verdad? Con respecto a los trabajos que se desempeñan. Dice que lo que la literatura escrita por mujeres como que va a tomar como más fuerza. Y antes, digamos, era tan triste, ¿verdad? Este tema, que por ejemplo, digamos, veía un libro escrito tal vez por una mujer y no llamaba la atención por el simple hecho de que fue escrito por una mujer. Pero digamos, veían una literatura escrita por un hombre, y digamos, ya sí se catalogaba como buena y todo. Hoy sabemos, digamos, que esto era algo, una mala enseñanza, digamos, que se tenía anteriormente. Hoy bueno, todavía hoy hay hombres, ¿verdad? Que hasta queda tristeza escucharlos, qué sé yo, digamos, completamente criticando. Hace poco estaba hablando del fútbol femenino
Y entonces decía un hombre que él no veía, un señor de San Carlos, que él no veía fútbol femenino porque todas esas mujeres eran así, eran asadas. Bueno, ya ustedes se imaginan, ¿verdad? Los adjetivos que les daban, digamos, ahí él a las mujeres. Entonces, pues también en la escritura pasaba, digamos, lo mismo, que digamos que al ver que algo había sido escrito por una mujer, como que creían que era como una literatura mala o como que no tenía nada, llamativo, mientras que, digamos, en ese caso, para el hombre, digamos que sí. Ok, cualquier comentario que quieran hacer, ustedes ahí nada más me interrumpen, ¿verdad? No hay, piden la palabra, no hay ningún problema. De cualquier comentario es bienvenido. Aparte de eso, que recuerden que ustedes les piden muchos ejemplos. Entonces, pues ustedes pueden aquí exponer, ¿verdad? Lo que a ustedes en ese caso les parece o así. No pregunto directamente porque a veces, digamos, uno dice, fulanito, ¿qué opinas de tal tema? A veces, digamos, tal vez la persona, no sé, nada más, o no contestan simplemente o así, pero todos los comentarios que quieran hacer, excelente. O digamos, ejemplos que ustedes quieran aportar, también. Que dice, novela de corte testimonial. Dice que se da el relato de índole testimonial, testigos o cuentan su propia historia. Estas obras, digamos, de corte testimonial son muy bien vistas, digamos, por los lectores. Es como, digamos, digamos, de las escrituras, como que más les llama la atención. Bueno, digamos aquí en nuestro entorno se ha dado. Yo les comentaba a ustedes en otra ocasión acerca de Fernando Contreras, ¿verdad? Con Única mirando al mar, uno de los libros muy leídos, digamos, aquí en Costa Rica, que a los jóvenes, digamos, de noveno les encanta, digamos, leerlo. Este muchacho tuvo que irse un tiempo a vivir al botadero de Río Azul para poder en ese caso escribir, digamos, tan bonita novela. Lo mismo pasó con Carlos Luis Fallas, ¿verdad? Con Mamita Yunay, igual, que él se fue para las bananeras, que estuvo allá. Bueno, aquí hay varias obras así de corte testimonial. Ana Cristina Rossi, ¿verdad? La loca de Gandoca, igual. Ella se fue un tiempo allá por el Atlántico, ¿verdad? Y usó, digamos, sus obras, todos ellos utilizaron estas obras con el objetivo, digamos, de criticar y de señalar de lo que estaban haciendo en ese caso los gobiernos. Y que hoy, digamos, sí, somos testigos nosotros también de todo lo que estos escritores, digamos, decían, que los extranjeros nos estaban quitando como nuestras propiedades, nuestra patria, ¿verdad? Recordemos allá en Guanacaste que hay playas que lo pasan a uno como si uno fuera como un incivilizado, no sé, ¿verdad? Lo pasan a uno en carritos, Dios guarde bajarse, no le permitan a uno sacar fotos para llevarlo, digamos, a una playa. O sea, lugares turísticos que ellos, digamos, han comprado o han obtenido. Y como les digo, pues este tipo de novela gusta mucho a la gente. No es lo mismo, digamos, leer una obra, qué sé yo, fantástica o algo así, que por ejemplo, digamos que alguien que cuente, digamos, como su propia vida, como que llama más la atención, digamos, en ese caso. Bueno, digamos yo en lo personal, pues vieras que me gusta mucho.
lo que es, digamos, la historia, ¿verdad? Me gusta mucho la fantasía, pero ya les digo, las novelas de corte testimonial son uno de, digamos, de los géneros más leídos, ¿verdad? En el mundo. Que, eh, bueno, ya aquí iniciamos con lo que son las novelitas. Dice, me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Bueno, esta obra dice que es de Elizabeth Burgos, nicaragüense. Dice que es una autobiografía y dice que ella elige a los campesinos como los protagonistas, digamos, en su obra, lo que estuvimos conversando hace un momentito. Ok. Bueno, resumen, cuadrito ya no hay dónde ponerlo. El resumen, dice, el texto narra en su propia voz la historia de vida de Menchú. Es una especie de eh, bueno, esa palabrita ahí, y cómo su propia formación coincide con la época de la lucha armada y la guerra contra insurgente en Guatemala a finales de la década del 70 y comienzos de la del 80, ¿verdad? Bueno, en Centroamérica, la verdad, el país que ha sido como un poco más librado de guerrillas y todo esto ha sido precisamente Costa Rica, pero varios países de aquí de Centroamérica, pues sobre todo en esas décadas del 70 y del 80, tenían muchos conflictos, ¿verdad? Y armados y guerrilleros y grupos y todo esto. Y los campesinos eran los que más sufrían. Desaparecían los encontraban después muertos ahí, ¿verdad? En grupos y como siempre, digamos, los políticos eran los que salían más librados y el pueblo humilde era el que salía más perjudicado. Dice, la montaña es algo más que una inmensa etapa verde. Esta otra obra también, nicaragüense, de Omar Cabezas. Dice que el guerrillero como personaje central en las luchas armadas de la montaña. Antecedentes de esta obra. Dice que la experiencia como guerrillero, lo que fue la insurrección sandinista, la caída de la dinastía de los Somoza, eh, bueno, el público internacional, realidad desconocida y conflictiva y principales tensiones de la Guerra Fría. Entonces, por ejemplo, digamos ahí público internacional, que a veces, digamos, la gente no sabía exactamente qué era. Pues hasta cierto punto, digamos, a uno, bueno, ahora, digamos, en la UNED, por esto, digamos, de la emergencia sanitaria, ya, digamos, se eliminaron lo que fueron las tutorías presenciales. Pero, por ejemplo, digamos, bueno, a mí me enviaban mucho lo que era Zambito, a Neily, ¿verdad? Y después allá por la zona de San Carlos, todo esto. Y vieras que había mucha gente, digamos, de otros países. Y bueno, ellos contaban de algo muy triste, ¿verdad? Lo que ellos vivían ahí en Venezuela, en Colombia, incluso digamos en Nicaragua. Y y tal vez digamos a eso se refieren con el público internacional, que a veces digamos uno le llama la atención el saber cómo viven, digamos, estas personas en esos países pues que se supone que hay muchos conflictos. Bueno, por ejemplo, en la hermana República de Nicaragua, bueno, yo tuve la oportunidad, digamos, de ir, pero a mí me dicen eso, que
que el asunto es que uno va como por los lugares más bonitos, ¿verdad? Digamos de Nicaragua, pero que ya uno se empieza a ir como por el lado de los pueblos y todo, y que hay una pobreza extrema, ¿verdad? Cabañitas ahí que se tapan prácticamente con plásticos, campesinos, una pobreza extrema. Y a veces pues uno todo esto no se detiene uno como a ver esta parte, digamos, la parte oscura, ¿verdad? En ese caso, que presenta cada uno de los países. Bueno, resumen de la obra. Dice que el libro de género literario Testimonio, realizado por el escritor, político y guerrillero nicaragüense Omar Cabezas, en 1982 y publicado por la editorial Casa de las Américas. Narra la vida y trayectoria de un joven que, imbuido de las ideas emancipadoras de su pueblo, desarrolla una conciencia política hasta culminar en el revolucionario Maduro que antepone la causa de los desposeídos a cualquier interés personal. O sea, que él era un campesino, ¿verdad? Cuenta la historia y que ya, digamos, viendo lo mal, digamos, en ese caso, que los trataban, decide armarse e irse a las montañas, ¿verdad? En ese caso, a luchar. Se cuenta precisamente, digamos, la historia de este personaje. Dice, síntesis, rasgos de relato testimonial. Dice que se da lo que es la resistencia. Dice que está la narrativa referencial. El tema central, por lo general, siempre va a ser la violencia ejercida. Dice que se da la situación de la mujer dentro del proceso de guerra. Que, por ejemplo, digamos, a veces cuando se habla de una guerrilla, uno siempre se imagina a los hombres, ¿verdad? ¿A dónde van? Pero oye, para nadie es un secreto que la mujer va a tomar un papel, digamos, muy importante también ahí, digamos, una representación. Tal vez algunos podrían decir de sí, de enfermeras, cocineras, las que preparaban todo para los guerrilleros, para el ejército, les servían, pero no solamente esto, de muchas, digamos, se armaban también y se iban, ¿verdad? En ese caso, con ellos. Y digamos, por medio de lo que es el relato testimonial, pues se habla, digamos, ahí un poco acerca también del papel de la mujer en un conflicto bélico. Dice, novelas cercanas al discurso histórico periodístico. Dice que hacen alusión a la historia y que por lo general van a investigar hechos ya pasados. Dice, Noticias del Imperio. Esta obra es de Fernando del Paso, mexicano, y dice que se va a representar la visión histórica de México. Bueno, antecedentes. Dice que utiliza literatura moderna, cuenta episodios del Imperio Austriaco cuando se estableció en México en el siglo XIX y los cambios del emperador. Bueno, tenemos otra característica como lo es la deconstrucción. Dice que se va a evidenciar las ambigüedades, desmontar conceptos y personajes. Entonces, digamos ahí como que trataban como de meter como otra cultura, ¿verdad? Otra cultura diferente. Bueno, hasta cierto punto se dice que aquí nosotros estamos viviendo la deconstrucción actualmente. Cada vez, bueno, ahora digamos, que pasó para, digamos, los católicos, lo de la Virgen de los Ángeles, que digamos que decían que cada vez
el costarricense se enamoraba más de otro tipo de virgen, no la negrita pequeñita, ¿verdad? Sino de una alta europea, española, la Macarena y no sé qué. Entonces, no sé, hasta cierto punto, digamos, bueno, lo que es Estados Unidos tiene mucha influencia, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. De cada vez, digamos, más gente celebra otras festividades, digamos, diferentes a las que estamos acostumbrados. Pero, sin embargo, hasta cierto punto dicen que nosotros somos muy gatos, ¿verdad? O que siempre, digamos, vivimos como nuestra propia cultura, ¿verdad? Y seguimos siempre, y principalmente la religiosidad. Pero en México, pues sucedió esto, digamos, cuando llegaron esa gente de Austria, ¿verdad? En México, pues trataron de empezar a implementar algo, digamos, diferente a lo que estaban acostumbrados los mexicanos. Resumen, dice que hay una vida trágica que la llevó desde su Bélgica natal hasta la corte vienesa e Italia, antes de desembarcar en México, donde Maximiliano gobernó durante el breve Segundo Imperio Mexicano y terminar sus días varias décadas más tarde, sumida en la locura en 1927. Luego de ahí tenemos la otra obra, Castigo Divino, de Sergio Ramírez, nicaragüense. Dice que Castigo Divino es la historia de una muerte violenta, pero esta historia apenas se devela a lo largo de más de 400 páginas. Se nos presenta un gruesísimo expediente acerca de 3 asesinatos que quizás no fueron tales, sino simples fallecimientos a causa del paludismo, de los cuales inculpa a Oliverio. Bueno, ahí van saliendo un montón de obras, ¿verdad? Pero ustedes, bueno, sí es importante que lean, no viene, digamos, la obra completa. Ahí, bueno, un estudiante en una ocasión me había escrito, ¿verdad? Que le gustaban mucho las obras y que dónde las podía conseguir. Bueno, ya en ese caso tendrían que ver si las pueden descargar o conseguirse por otro lado. Pero aquí, digamos, lo que se va viendo es como una pincelada, ¿verdad? Y viene como un pequeño resumen de cada una de las obras. Bueno, dice, Margarita está linda la mar. Dice que es de Sergio Ramírez, de Nicaragua, y dice que trata acerca del devenir de la historia nicaragüense. Es curioso porque vean que un montón de escritores, ¿verdad?, de Nicaragua que se presentan, tal vez digamos por lo que ellos han vivido, por medio, digamos, de la escritura, ellos podían referirse a lo que estaban viviendo, digamos, ahí en su entorno. Antecedentes. Sí, dice que se recrea en la ficción, hay mezcla de personajes reales e irreales, da la posibilidad de leer acontecimientos determinantes, investigación histórica y ficción creativa, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, se da lo que es un poco lo irreal, bueno, personajes, ¿verdad? Fantasiosos en ese caso, que vienen del más allá, muertos que hablan, que tenían interacción ahí con los vivos. Dice, resumen, en su quinta novela, Margarita está linda la mar, Sergio Ramírez conecta dos momentos claves en la historia de Nicaragua. El regreso de Rubén Darío a su Nicaragua natal en 1916 y el asesinato de Anastasio Somoza
a manos del poeta Rigoberto López Pérez, unos 40 años después. Entonces va como entrelazando estos dos acontecimientos. Bueno, aquí nos aparece lo que es Argentina, ¿verdad? Con Evita, Santa Evita. Bueno, ahí en Argentina es algo como muy curioso esto de los santos, ¿verdad? Incluso alguien contaba ahí que un taxista muy mal portado, ¿verdad? Llega y muere trágicamente en una piedra y de ahí resulta que en Argentina lo nombraron el santo de los taxistas y le hicieron una iglesia y todo. Bueno, para nadie es un secreto lo de Maradona, ¿verdad? También, que lo creían en ese caso como un dios y habían creyentes, seguidores y todo el asunto. Y por otro lado, pues tenemos Evita. Dice que de Tomás Elois Martínez, argentino, dice que montaje literario acerca de personajes y hechos que sucedieron en Argentina. Bueno, Evita Perón, el asunto es que ella, bueno, muere joven, ¿verdad? Y ella alcanza el poder máximo, ¿verdad? En Argentina. Y pues hace como una serie de cambios a favor, digamos, del pueblo. Y pues por eso, pues la gente, digamos, la tenía como una libertadora, como una salvadora, por todos los atropellos que tenía el pueblo, digamos, en ese entonces en Argentina. Dice, resumen, Santa Evita cuenta el derrotero del cuerpo embalsamado, robado por una de las tantas dictaduras militares que asoló a la Argentina y que estuvo en manos de diferentes personas, desde el encargado de embalsamar el cadáver, el eminente doctor. Ok, entonces dice que el cuerpo de Evita fue embalsamado. Bueno, en la iglesia, digamos, muchos ahí que digamos que son santos, pues los cuerpos están incorruptos, ¿verdad? Y algo así pues sucedió con Evita, pero ella fue por el embalsamiento que le hicieron, digamos, a su cuerpo. Ok. Entonces dice que incluso hasta se lo robaban y todo. A una monja había pasado algo así también, que digamos, su cuerpo estaba incorrupto y entonces ella fundó varios conventos y de cada convento iban robando partes del cuerpo para dejarse como reliquia. Algo así querían en ese caso hacer con el cuerpo de Evita Perón. Bueno, pasamos ahora a lo pop. Se trata de la cultura de masas y su relación con lo popular. Dice que más media es la comunicación, digamos, en ese caso de masas, que a veces, digamos, también nos presentan como hilos, ¿verdad? Detrás de la televisión, detrás del periódico, y que ellos van hablando de acuerdo a sus propios intereses, de acuerdo, digamos, al político del momento de lo que pagan para que ellos, digamos, en ese caso hablen a favor, digamos, en ese caso del gobierno. Y que nos van a todos guiando los lectores como por un solo camino, o como que nos van haciendo eh, eh, como ellos, digamos, quieren que nosotros pensemos y que nosotros actuemos. Dice, características de la novela cercana al discurso histórico y la investigación periodística. Dice que se da lo que es la investigación, el relato objetivo, se da la documentación, la indagación, hay una nueva historia, el relato es subjetivo y que dice que hay creación e imaginación de muchos
particulares. Luego de ahí tenemos otro género que sería, bueno, novela negra, aunque suene así como muy cruel, ¿verdad? Como muy naturalista. Dice que este género es denominado el fin del siglo. Dice que hay un relato de corte policial. Se da una narrativa pero urbana, no campesina. Analiza el fondo, en ese caso, de las ciudades, la descomposición política y social, y que dice que se va a interesar por el género policíaco. Rasgos de la novela negra. Dice que se dan ambientes sórdidos. La violencia juega un papel importante. Se interesa por presentar la condición humana, ambivalente y confusa. Bueno, digamos ahí, por ejemplo, mucha gente se va a vivir, digamos, a San José, precisamente tal vez, digamos, por la facilidad para los trabajos y todo. Pero sin embargo, San José tiene barrios que son muy fuertes, ¿verdad? Muy duros. Y tal vez, digamos, este tipo, digamos, de género se refiere a esto, ¿verdad? Digamos, a los jóvenes que tienen como más alcance de lo que son las drogas, el libertinaje, la vagancia, ¿verdad? Dinero fácil. Y todo esto, pues, va a presentarlo principalmente, digamos, las grandes ciudades que a veces digamos como que no ayudan mucho para lo que es el buen actuar, digamos, en ese caso de la juventud o digamos del ser humano en total. Dice, los personajes que se utilizan. Dice que el principal es el detective investigador, descifra los enigmas, conducta ética reprochable. Dice que es de dudosa reputación y trata de descubrir la verdad. Entonces, este personaje es como muy contradictorio, porque siempre nosotros tenemos a los personajes y nosotros nos imaginamos que el personaje principal tiene que ser una persona buena, de excelentes valores, bueno, no sé, creyente, bueno, todo lo que tal vez uno puede pensar. Pero resulta que dice que más bien los personajes que se utilizan aquí son de dudosa reputación. Hasta cierto punto han sido como villanos o medio villanos. Y estos son los que van a tratar como de descubrir en ese caso la verdad, tal vez impulsados por intereses propios, no impulsados, digamos, como digamos, por fines políticos, religiosos, sino que va a ser porque, digamos, quieren en ese caso llegar como a una conclusión en la que ellos puedan ahí descubrirla. Bueno, usted da, digamos, lo que es el folletín, que dice que se entrega en capítulos en algún medio gráfico. Bueno, esto se daba principalmente antes, ¿verdad? Todavía en la década del 70, del 80, se daban muchos así folletines. Dice que se refiere a lo que es la prensa escrita, historias con acontecimientos sorpresivos, hay emociones fuertes, bueno, fueron creados para entretener y habían resultados desiguales. Bueno, se supone que antes, qué sé yo, habían folletines de novelas. Entonces la novela la iban como dando por partes, por semana. Y entonces las personas pues esperaban, ¿verdad? Digamos, una nueva edición o un nuevo folletín. Bueno, bueno, digamos, nuestros antecesores
lo que era, digamos, la radionovela, Chucho el Roto y todo esto, ¿verdad? Que daban antes. Igual eran novelitas ahí que ellos escuchaban, pero ese se daba por medio, digamos, de la escritura. Y dice que por lo general, traían gráficos ahí, que llamaban la atención en ese caso para el lector. Dice que los resultados a veces eran, bueno, emociones fuertes, se entretenían y que los resultados a veces eran desiguales. Luego tenemos Pasado Perfecto y Máscara. Dice que Leonardo Padura, de Cuba, escenario Ciudad de La Habana, desaparición de un compañero de trabajo. Esto es como, digamos, un ejemplo, para lo que es el folletín. Dice antecedentes, parte de una serie de relatos, realidades políticas y sociales de la ciudad, revolución cubana, desencanto y nostalgia. Entonces, tal vez, digamos, muchas personas, muchos extranjeros, leyeron, digamos, la obra como para saber cuál era la realidad de esta dictadura, de este país que tiene tantísimos años, ¿verdad? Y una ciudad, digamos, como que quedó, digamos, en el pasado. Luego tenemos otra obra, Los Detectives Salvajes, de Roberto Bolaños. Bueno, México, Barcelona y Chile. Persecución de una virtual investigación. Antecedentes, bueno, que dice que se da el cinismo, escepticismos, la violencia, la paradoja, y dice que el autor vivió poco tiempo, qué sé yo, creo que murió antes de los 50 años, ¿verdad? Falleció, digamos, este autor. Resumen, vamos a coger el cuadrito. Dice, autor Belano y Ulises Lima, los detectives salvajes salen a buscar la huella de Cesárea Tinajero, la misteriosa escritora desaparecida en México en los años inmediatamente posteriores a la Revolución. Y esa búsqueda, el viaje y sus consecuencias se prolonga durante 20 años desde 1976 hasta 1996. Luego tenemos la otra obra, Baile con Serpientes, de Horacio Castellanos, de Honduras. Dice que el caos producido en la ciudad por un viejo automóvil. Resumen, Baile con Serpientes es una novela de ficción inspirada en la realidad social de un periodo de la historia de El Salvador, en el que la violencia y la desidia se mezclan para realizar una sátira de la sociedad. Eduardo Sosa es un joven sociólogo que se encuentra en el paro. Respiración artificial, de Ricardo Piglia, Argentina. Dice que se da lo que es la investigación en espacios laberínticos. Todas estas son como de corte policial, ¿verdad? Digamos, de descifrar misterios como Sherlock Holmes, ¿verdad? Entre otros. Síntesis de la novela negra. Se da lo que es la descripción, está la corrupción, desencanto, el suspenso, hay enigmas y dice que le da una participación en ese caso al lector. Luego de ahí tenemos la narrativa escrita por mujeres.
Nueva condición en la historia de la literatura hispanoamericana. Ok, tenemos La mujer habitada, de Gioconda Belli, Nicaragua, liberación de su país. Antecedentes. Dice sexualidad femenina, transgresión de los roles tradicionales, sensibilidad, subjetividad. Ok, bueno, digamos de este tema hay bastante ahí como que abordar. Eh, Mis papás, digamos, me contaban que antes, digamos, el hombre, Dios guarde, ¿verdad? Ponerle la mano a la mujer, digamos, en el vientre cuando estaba embarazada, o, digamos, escuchar o a ir con ella al médico, y menos ayudar en los quehaceres de la casa. Hoy, digamos, el papel, digamos, del hombre ha cambiado mucho. Ya, digamos, el hombre va a formar parte, o eso es lo que se espera, que ayude, digamos, en la casa, que no le deje, digamos, todos los quehaceres, en ese caso, solo a la mujer. Por otro lado, hoy, digamos, trabajan los dos, el hombre y la mujer. Por lo tanto, no se puede concebir que el hombre llegue a acostarse a ser servido, sino que sea, digamos, un trabajo donde los dos se, se ayuden, por decirlo así, continuamente. Resumen. Dice, una novela de amor y aventuras con el fondo de la revolución sandinista. Tras terminar sus estudios de arquitectura en Europa, Lavinia regresa a Latinoamérica para emprender su camino como mujer independiente, pero sus planes cambian cuando conoce a Felipe, con quien establece una profunda relación sentimental. Luego de aquí tenemos a Tinísima de Elena, Elena, bueno, de México, vida de una mujer intensa, era la vida de una mujer intensa. Dice, resumen, esta novela es el recuento interior de una vida en que el arte, la militancia y el amor se disputan el alma y el cuerpo de una mujer. Tina Modotti compartió sus 44 años de vida con personajes hoy legendarios. Bueno, y ahí se nombran, digamos, algunos personajes. Arráncame la vida. Dice que de Ángeles Mastreta, de México, visión desmitificadora del acontecer político de México. O sea, que se presenta aquí que digamos bien se sabe que es muy poca la población mexicana que gozan, digamos, de una alta sociedad. El 90% vive en una pobreza extrema, ¿verdad? En México. Son muy pocos, digamos, los que son, digamos, de la alta sociedad allá. Luego tenemos la obra Como agua para chocolate, de Laura Esquivel de México. Se entrecruzan diversos contextos y formas discursivas. Bueno, antecedentes. Dice que se da lo que es la Revolución Mexicana, el amor clandestino, los prejuicios sociales y el contexto culinario. Resumen. Como agua para chocolate es una novela escrita por la escritora mexicana Laura Esquivel.
publicada en el año 1989. La historia gira en torno a Tita, una mujer que no puede vivir una historia de amor a causa de la tradición familiar, la cual la obliga a cuidar de su madre y permanecer soltera de por vida. Bueno, esta es otra, digamos, de las características que se presentaba, digamos, hace un tiempo, que digamos que una mujer tenía que quedarse solterona para cuidar, digamos, en ese caso al papá y la mamá. Incluso hoy aquí en nuestro entorno se da, digamos, de que las mejores propiedades o la casa y todo el asunto se la dejan como al menor, que se supone que es como el que carga al final de cuentas con los papás. Aunque bien se sabe que esto es algo, digamos, ficticio porque muchas veces, digamos, no es el menor el que carga o un soltero el que carga con los papás, sino tal vez, digamos, alguno de los hijos o de las hijas que ya están casados, que son al final de cuentas los que se hacen cargo, digamos, de los señores. Luego de ahí tenemos síntesis narrativa escrita por mujeres. Dice que se da lo que es la importancia, reivindicativo, desarrollo y lo que es la liberación. Luego de ahí tenemos novísimos, la literatura de las últimas décadas del siglo XX. Ok, bueno, digamos ahí ya finalizamos de ver en ese caso la presentación. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, o si todo, digamos, está clarito. Bueno, jóvenes, entonces eso sería todo de parte mía. Más bien, muchas gracias por haberme acompañado y les deseo muchos éxitos, ¿verdad? En este final de cuatrimestre. Ojalá que hayan logrado todos los objetivos que tenían. Buenas noches. Gracias, profe. Ok, buenas noches. Hasta luego, profe. Buenas noches. Gracias. Igual, Gracias. igual, hasta luego. Muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, Sí, una preguntita. En ese trabajo entra Aura también. sí, también Ah, entra ahora. Sí, ok. correcto. Ah, ok, Ok, perfecto. Gracias. Buenas con noches. gusto. Buenas noches.